En este video vamos a continuar con el diseño de nuestro amplificador, el cual está haciendo uso de una topología denominada como supersimétrica. Aquellos que no han visto el primer video, los invito a verlo en mi canal. Búsquenlo como amplificador supersimétrico, parte 1. Para esta ocasión quedó pendiente el tema de la compensación de frecuencia, las fuentes de corriente para alimentar nuestros pares diferenciales y agregar una configuración cascode a nuestros amplificadores de voltaje para aumentar la ganancia de la etapa, así como bajar la distorsión de nuestro amplificador. También nos hace falta agregar el filtro de RF a la entrada del amplificador. Vamos a empezar por este punto. Debido a que nuestro amplificador tiene una ganancia elevada, es posible que cierta cantidad de radiofrecuencia se filtre a nuestro amplificador y no solamente cause ruido a la salida del amplificador, sino que también puede causar inestabilidad en alta frecuencia, ya que si nuestro amplificador no está compensado en frecuencia debidamente, al exigirle trabajar a frecuencias de radio, surgirán problemas de estabilidad. Generalmente en esta topología se presenta un tipo de inestabilidad con la cual nuestro amplificador se queda pegado ya sea del lado positivo o del lado negativo. Para evitar esto es necesario trabajar bien nuestro filtro de radiofrecuencia a la entrada y compensar debidamente nuestro amplificador en la etapa amplificadora de voltaje. Este capacitor lo colocamos en paralelo con la resistencia que polariza nuestro par diferencial. El valor recomendado es de 1 nanofaradio. Con esto será suficiente para evitar que la radiofrecuencia se filtre a la entrada de nuestro amplificador. Su funcionamiento es en conjunto con esta resistencia, ya que una resistencia y un capacitor forman un filtro paso bajo. Las frecuencias más elevadas, a partir de 100 kHz, serán eliminadas por nuestro filtro. Agregar también que este capacitor, en conjunto con esta resistencia, forman un filtro paso alto, que hace la tarea contraria a lo que hace el filtro paso bajo. El objetivo es evitar que el ruido de baja frecuencia sea amplificado por nuestro amplificador. Respecto al tema de compensación, es un tema muy complejo, sin embargo trataré de explicarlo lo más simple posible. Si nosotros trabajamos nuestro amplificador tal como está, nos encontraremos con que, aunque en la simulación trabaja perfectamente, aquí lo vemos, está amplificando bien nuestra señal. Si lo hacemos trabajar ya en la realidad, este amplificador se quedará pegado a uno de los rieles, ya sea el positivo o ya sea el negativo. Eso indica que nuestro amplificador está oscilando. Y esto se debe a lo siguiente. Aunque ya lo he explicado en otros videos, lo repetimos aquí. A lo largo de cada etapa existen capacitancias parásitas, las cuales funcionan como un retardo, especialmente para las frecuencias altas. Cuando se acumula un determinado retraso, la fase se invierte, y esto sucede generalmente a frecuencias muy elevadas, por arriba de las frecuencias de audio. Cuando la señal que se retroalimenta ha sufrido un retraso significativo, en lugar de estar aplicando retroalimentación negativa, se aplica realimentación positiva en esa frecuencia en particular y en las que le siguen, obviamente. Esto va a causar una ganancia muy elevada de nuestro amplificador a estas frecuencias.
llevándolo a la oscilación. Para evitar esto, se hace uso de la compensación en frecuencia, que consiste en disminuir la respuesta en frecuencia de nuestro amplificador a una determinada frecuencia, generalmente muy por encima de las frecuencias de audio. Existen diferentes formas de llevar a cabo la compensación, pero la que vamos a aplicar nosotros es la compensación por lo que se llama el capacitor Miller. Vamos a tomar un capacitor y lo conectamos del colector de nuestro transistor a su base. Quería agregar aquí algo muy importante, y es que el efecto Miller se da únicamente cuando existe ganancia de voltaje en una etapa. He visto algunas configuraciones donde colocan un capacitor del colector de un driver a su base. Obviamente no se trata de un capacitor Miller, ya que aquí no existe ganancia de voltaje. Si en el colector no tenemos señal de audio, es imposible que hagamos una retroalimentación, ya que esa es la función del capacitor Miller. Este capacitor que ponemos de colector a base está imitando el efecto denominado como Miller, que es una capacitancia parásita entre la base y el colector de un transistor, capacitancia a través de la cual se aplica una retroalimentación. Nosotros, al colocar un capacitor de un valor elegido, estamos imitando ese efecto. De ahí el nombre de capacitor Miller. El valor elegido va a ser de 100 picofaradios. Y lo colocamos también del lado del amplificador de voltaje NPN. De esta forma nuestro amplificador ya no presentará oscilaciones. Aquí podemos ver que aún no he agregado valores a las resistencias de emisor. Y eso es porque no había agregado compensación de frecuencia. Y el valor de estas resistencias está asociado al capacitor de compensación. En realidad, si nosotros ejecutamos en la realidad esta configuración, existe la posibilidad de que se presente oscilación aún a pesar de que hemos agregado los capacitores de compensación. Y eso se debe al alto valor de transconductancia que tienen nuestros pares diferenciales. La transconductancia del par diferencial está asociado con el valor de nuestro capacitor de compensación. Entre más transconductancia tenga el par diferencial, mayor deberá ser el valor de nuestro capacitor. Y no es recomendable elegir un capacitor muy grande, ya que entre más grande sea el capacitor, más lento va a ser nuestro amplificador, ya que el valor de este capacitor está asociado con la velocidad de nuestro amplificador. Recordemos que en esta rama tenemos cierto valor de corriente y esa corriente es la que se va a utilizar para cargar este capacitor. Si nosotros tenemos un determinado valor, el tiempo que va a tardar en cargar este capacitor será la velocidad de nuestro amplificador. Si nosotros aumentamos el valor del capacitor, aumentaremos el tiempo de carga y por lo tanto se alentará nuestro amplificador. Se nos podría ocurrir aquí como solución aumentar la corriente del par diferencial. De esta forma el capacitor se cargaría más rápido. Sin embargo, al aumentar la corriente, también aumentamos la transconductancia. Y al aumentar la transconductancia nos obligará a aumentar el tamaño del capacitor. De esta forma estaríamos cambiando los valores, pero seguiríamos conservando la misma velocidad del amplificador. Lo que podemos hacer es disminuir la transconductancia de nuestros pares diferenciales, y eso lo conseguimos colocando resistencias de emisor. Colocamos resistencias de 100 ohms
en los dos pares diferenciales. De esta forma hemos disminuido la transconductancia de los pares diferenciales y ya no habrá problema con tener un capacitor de un valor no muy elevado. Con este valor será suficiente para mantener estable nuestro amplificador. Existen diferentes combinaciones que se pueden utilizar con tal de conseguir un amplificador con mayor velocidad. Pero para nuestro propósito con esto será suficiente. Ahora vamos a agregar fuentes de corriente constante en lugar de estas resistencias para alimentar los pares diferenciales. Existen diferentes formas para implementar una fuente de corriente, desde usar diodos Zener, diodos LEDs, diodos rectificadores o utilizar dos transistores. Yo personalmente prefiero las fuentes de corriente que utilizan dos transistores. Estas fuentes, al trabajar con retroalimentación, son fuentes más estables. Colocamos un transistor PNP y colocamos otro, el cual se configura de esta forma. Si vemos, estamos usándolo como una fuente de voltaje, la cual toma señal del emisor de este transistor que funciona como fuente de corriente. De esta manera se está retroalimentando y su funcionamiento será más estable. Conectamos a tierra a través de una resistencia, en este caso de 33 kilos. Para calcular la corriente que va a salir de esta fuente de corriente, consideramos en este punto un valor de 1.2 volts, resultado de las dos uniones base-emisor que se encuentran entre estos dos transistores. Recordemos la fórmula para las fuentes de corriente constante. Tenemos un voltaje en la base que es de 1.2. A este le restamos el voltaje de unión del transistor, que es generalmente de 0.6 volts, y lo dividimos entre la corriente que necesitamos en este punto, que era de aproximadamente 1.8 miliamperios. Y tenemos un valor de 333 ohms. El valor estándar más próximo es el de 330 ohms. Colocamos 330 y ya tenemos nuestra fuente de corriente, la cual va a entregar la misma corriente que está entregando esta resistencia. Vamos a ver, ejecutamos y medimos aquí en el colector de nuestro transistor. Tenemos 1.76 miliamperios y en la resistencia tenemos 1.77 miliamperios. Hemos conseguido lo más próximo la misma corriente para alimentar nuestros pares diferenciales. Ahora vamos con la fuente de corriente de este lado. Aquí vamos a utilizar un transistor PNP. Y de este lado vamos a colocar una resistencia que ya tenemos el valor, porque ya lo calculamos, de 330 ohms. Y ahora colocamos el transistor que va a funcionar como fuente de voltaje para la fuente de corriente. Y lo alimentamos con una resistencia a tierra. En este momento solo queda conectar a la fuente y ya tenemos nuestras dos fuentes de corriente alimentando nuestros pares diferenciales. De esta forma, el trabajo de nuestras etapas será más independiente
de las variaciones de voltaje de alimentación. Hasta aquí ya nuestro amplificador ya estaría terminado. Aún así, podríamos mejorarlo aún más modificando la etapa amplificadora de voltaje. En este momento tenemos únicamente un par de transistores trabajando en emisor común. Una forma de mejorarlos es colocar un transistor en cascada con su colector. Un transistor trabajando en base común. Este transistor se le conoce generalmente como transistor cascode o cascodo. Esta configuración tiene diferentes objetivos. Uno de ellos es evitar que las variaciones de voltaje de la señal interfieran con la ganancia del transistor. Si observamos en las hojas de datos de nuestros transistores, la ganancia de un transistor es dependiente de la corriente que fluye a través de él, así como del voltaje entre sus terminales colector y emisor. Cuando nuestro colector está sometido a las variaciones de voltaje de la señal, las cuales son grandes, estas variaciones van a modificar levemente la ganancia de nuestro amplificador y esto inducirá distorsión. Una forma de aislar nuestro transistor es utilizar un transistor en base común en serie con su colector. Otra ventaja que nos trae colocar ese transistor es que este transistor que utilizamos como amplificador de voltaje queda protegido del alto voltaje de alimentación y por lo tanto podemos utilizar un transistor más delicado con una mayor beta. Así que lo vamos a modificar y vamos a colocar un transistor de pequeña señal. Este transistor no se verá afectado por el alto voltaje ya que estará protegido por este transistor trabajando en base común. Para polarizar este transistor vamos a utilizar un diodo Zener. Este diodo Zener establecerá el voltaje de trabajo de nuestra etapa amplificadora de voltaje una vez que hemos colocado la configuración cascode. Para que nuestro amplificador de voltaje trabaje perfectamente bastará con un voltaje de 5.1 volts. Así que elegiremos un diodo Zener de 5.1 volts. Y lo vamos a alimentar con una resistencia de 33 kilos a tierra. Y vamos a utilizar un capacitor en paralelo con nuestro diodo Zener. De esta forma ya quedó listo el transistor en configuración cascode para nuestro amplificador de voltaje PNP. Ahora vamos a colocarlo del lado del NPN. El transistor en cascode debe ser de la misma polaridad que el transistor amplificador de voltaje. Aquí también modificamos el valor del transistor y elegimos un transistor de pequeña señal.
Y de la misma forma buscamos un diodo Zener del mismo valor que alimentará nuestra etapa cascode. Y lo llevamos a tierra con una resistencia de 33 kilos. También agregamos un capacitor en paralelo con el diodo Zener. Y de esta forma ya tenemos modificadas nuestras etapas amplificadoras de voltaje. Otra ventaja que tiene agregar esta configuración es que nos va a proporcionar una mayor ganancia para cada uno de estos transistores trabajando en emisor común. Al agregar en su colector este transistor, se está aumentando la resistencia de salida de la etapa amplificadora de voltaje y por lo tanto aumenta su ganancia. Y con esto mejorarán las características que ya mencionamos anteriormente de nuestro amplificador. Bajará la distorsión y mejorará el factor de amortiguamiento de nuestro amplificador, ya que aumentará el grado de retroalimentación que aplicaremos a la entrada inversora. Vamos a ejecutar y vamos a ver que nuestro amplificador sigue trabajando perfectamente. El agregar el transistor en configuración cascode no modifica la corriente a la cual ya estaba trabajando nuestra etapa amplificadora de voltaje. Generalmente cuando utilizamos esta configuración, aparte de las ventajas ya mencionadas, también mejora la velocidad de nuestro amplificador, ya que al agregar un transistor en configuración de base común, aislamos nuestro transistor amplificador de voltaje del efecto Miller, ya que su colector no está en contacto con la señal de salida, no puede haber retroalimentación a su base. Si se fijan, el capacitor que hemos utilizado para ese propósito no está conectado al colector del amplificador de voltaje, sino que está conectado al colector del transistor en cascode. Podríamos también agregar transistores cascode a la etapa de entrada, a los pares diferenciales, pero no traería ninguna ventaja, ya que como mencionamos, a esta no se le utiliza para amplificar voltaje. Se le puede usar en amplificadores que se alimenten con voltajes muy elevados para proteger los transistores de señal. Pero en este caso, al trabajarlo únicamente con 70 volts, no es necesario agregarlos. Pero si el amplificador trabajara con mayor voltaje, sería una buena idea agregar los transistores en cascode. Aquí quiero aclarar que en el video anterior coloqué una impedancia de 2 ohms. Con esta impedancia se rebasa la potencia soportada por 4 transistores. Por lo tanto, si se desea trabajar con 2 ohms, se deberá agregar por lo menos otro par de transistores extra a esta configuración. Así quedaría nuestro amplificador en topología supersimétrica. Nos vemos hasta un próximo video en el cual analizaremos alguna otra topología existente.